Ya estamos en su segmento de la teleconsulta. Existen algunos casos en donde se ha visto que los niños nacen amarillitos. Esto tiene mucho que ver con la incompatibilidad RH en el embarazo, o sea, los tipos de sangre entre madre e hijo. Pero ¿por qué se da esto? Y para aclarar todas estas dudas está conmigo el doctor Javier Cantarero. Bienvenido, doctor. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, Egna. Muy bien, feliz de poder estar acá una vez más en este 2025 que promete ser un año de éxitos. Y si estamos bien informados, mucho mejor. Muchísimo mejor. Nos dejaste muy claro el año pasado con diferentes temas y sabemos que este año también vamos a tocar temas muy interesantes, y este de hecho es algo creo que de nuestro interés también, porque yo la verdad no conocía el por qué un niño nace amarillito y después vienen a recomendarte el sol de la mañanita, ¿no? Entonces, primero hablemos de la historia de la incompatibilidad. ¿Por qué se da esto? Claro que sí. Esto tiene que ver, si una de tus metas en este año es salir embarazada, entonces tenemos que comenzar con el pie derecho. Y para esto tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que parecen simples. Como por ejemplo, si yo te pregunto a vos, ¿qué tipo de sangre sos? ¿Qué tipo de sangre sos, Emma? A positivo. A positivo. Y ese A positivo, ¿qué significa? Entonces, ¿por qué no sos A negativo? Precisamente por algo que se llama el factor RH. El factor RH es una proteína que está en la superficie del glóbulo rojo de todas las personas. Si está presente, entonces vos sos A positivo. Si no está presente, entonces serías A negativo. Entonces, esa incompatibilidad tiene que ver con el factor RH. Por eso se llama incompatibilidad RH. ¿Incompatibilidad entre quiénes? Entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. Y la incompatibilidad surge cuando la mamá es negativa y el bebé es positivo. ¿Qué pasa si el padre es negativo y la mamá es negativa? No hay ningún problema. No hay problema. No hay ningún problema. Existen mínimas probabilidades de que si los dos son negativos, entonces hay algún problema con el bebé. El problema es cuando ya de entrada vos sabés de que sos A negativo, B negativo, O negativo, o sea, todos los negativos. Y te casás con una persona, con un padre que es positivo. Entonces, existen grandes probabilidades entonces que tu bebé, el que estás esperando, sea positivo. ¿Y qué implica, doctor, ser positivo o negativo? La presencia de un antígeno. ¿Qué es un antígeno, doctor? El antígeno es toda sustancia capaz de producir una respuesta inmunológica en tu cuerpo. Como las enfermedades alérgicas. ¿A qué sos alérgica? Gracias a Dios a nada. Gracias a Dios, ¿qué puedo decir? Lo siento Gracias mucho, a Dios. si me doy envidia. O sea, si yo soy alérgico al marisco, por ejemplo. Sí. Todo lo que es marisco. El marisco, la proteína del marisco, del camarón principalmente, funciona como un antígeno en mi cuerpo. Sí. El antígeno es toda sustancia capaz de producir una alarma en mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo interpreta como agresor a la proteína del pescado, de los mariscos. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo de la mamá? Interpreta como agresor al bebé. Entonces termina desarrollando anticuerpos contra el bebé que atacan los glóbulos rojos de tu bebé. Y eso causa entonces una destrucción de estos glóbulos rojos, haciendo que se libere bilirrubina en la sangre del bebé. Y la bilirrubina, la bilis que le dicen, entonces, ¿qué lo ponen? Los pone amarillos. Que causa lo que conocemos como ictericia, ¿no? Ictericia. Ictericia es el término científico que se le da al color amarillo de la piel en todo paciente, porque no solo en los bebés se presenta, por acumulación excesiva de la bilirrubina en la sangre. ¿Y todo tiene que ver con la sangre? Y todo tiene que ver con la sangre. Qué interesante. ¿La sangre negativa, A negativa, es saludable? ¿Hay alguna sangre que sea más peligrosa? Por ejemplo,
¿Qué opina de la O positivo? Mira, el factor RH yo lo comparo, le digo a mis pacientes, es como el color del pelo. Es como la gran mayoría tiene el color negro. Sí. Hay algunos que tienen el color castaño, rubio, rojo. Entonces es como que yo te preguntara, ¿qué función, para qué le sirve al cuerpo el color de pelo? O sea, el factor RH no desempeña ninguna función biológica en el cuerpo, simplemente está o no está. Es una característica que tiene o no puede tener el glóbulo rojo. Si la tiene, la tiene. Si no la tiene, simplemente no la tiene. Okay. Sencillamente son tipos de glóbulos rojos. Hay glóbulos rojos con factor RH, hay glóbulos rojos sin factor RH. Okay. Entonces, el problema es de que cuando vos tenés el factor RH en tu cuerpo, no puede ser compatible con un glóbulo rojo que no lo tenga. Ok. ¿Qué tipos de sangre no son compatibles entonces para tener hijos? Bueno, hoy en día no podemos enfrascar las cosas, sobre todo en la medicina, claro, como no es compatible para tener hijos, no es viable para tener un hijo. Con los avances de la ciencia, entonces podemos desarrollar y tener embarazos saludables a pesar de que haya una incompatibilidad sanguínea. Más bien yo me preguntaría qué tipo de incompatibilidades son aquellas que pueden generar problemas. Porque la incompatibilidad RH no es la única, no es el único tipo de incompatibilidad. También existe la incompatibilidad ABO, que es menos frecuente, es menos grave, pero también se da. Ya son estos casos en los niños que nacen amarillitos un poquito y sin embargo te le dan de alta. Y lo único que le dicen a la mamá es asoléelo unas 2-3 horas durante el día, sobre todo en la mañana, y va a ver que con eso, ya, que nos generan bastante problemas. La incompatibilidad ABO. Entonces, ¿qué quiere decir incompatibilidad ABO? Es la incompatibilidad con